Buenas tardes. Es, Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, Sergio, Ok, escuchamos. bueno. Buenas tardes a todos y todas. Es un gusto para el Instituto de Investigaciones Sociales darle la bienvenida a esta importante actividad titulada Control Territorial y Narcoviolencia en Rincón Grande de Pavas. Se trata de la presentación de los resultados de una investigación realizada, coordinada, dirigida por el doctor Sebastián Saborío, con un equipo de colaboradores que son Mario Villalobos, Leonardo Astorga, Brandon Mata, Valeria Solano, Irene Cordero. Esta investigación se realizó en el Instituto de Investigaciones Sociales en colaboración con diversas unidades académicas de nuestra universidad y también con organizaciones externas. Eh, Participó la Escuela de Sociología, el CIMPA, el CICLA, la Fundación FUNPADEM, la Escuela de Geografía, y de manera muy importante, esta investigación se realizó en convenio con la Municipalidad de San José. Así que muchas gracias a todas esas instituciones, colaboradoras, participantes en este importante proyecto. Y sin más preámbulo, pues les doy nuevamente la bienvenida y les invito a quedarse con nosotros durante toda la sesión. Le paso la palabra al doctor Sebastián Saborío. Muchísimas gracias, Sergio. Y muchísimas gracias a todas las personas que nos están escuchando y que nos están siguiendo desde la directa en el Facebook Live desde el instituto. Así como explicó Sergio, esta investigación, ¿verdad? Tuvo como objetivo el de comprender y analizar el fenómeno del control territorial que llevan a cabo las bandas del narcomenudeo en Rincón Grande de Pavas. Antes de comenzar, me gustaría explicar dos conceptos que fueron fundamentales y que guiaron esta investigación, como fue el de territorio, que se tiene que entender como un área de acceso controlado en el que se presentan relaciones de poder relativamente homogéneas. ¿Qué quiere decir esto? Es una zona, ¿verdad?, donde se controla quién entra y quién sale, ¿verdad? Esto quiere decir que es un área de acceso controlado, donde el poder tiene una persona o un grupo de personas y digamos que las relaciones de poder y el poder no es compartido entre diferentes grupos. Esto nos hace entender que en los lugares donde el poder es compartido, tenemos que preguntarnos si es posible hablar de territorio o no. Y el de territorialidad, que podemos entenderlo como control territorial, o sea, todo lo que se hace para tener control sobre una determinada área geográfica, ¿verdad? Con la intención de afectar, influenciar o controlar acciones e interacciones entre las personas. Esta investigación se llevó a cabo entre marzo del 2019 y marzo del 2020. En total, llevé a cabo 47 visitas a las comunidades de Rincón Grande de Pavas y 5 visitas a centros penitenciarios del país. Entrevistamos a 67 personas, principalmente residentes de la zona de Rincón Grande de Pavas, a privados de libertad y a personas que trabajan en instituciones públicas y organizaciones que ejercen sus funciones en Rincón Grande de Pavas. Además, gracias a la colaboración de la asistente Irene Cordero, que actualmente está llevando a cabo la licenciatura en Geografía, realizamos un mapeo con residentes y miembros de Fuerza Pública. Gracias a la colaboración con Leonardo Astorga, que es historiador, llevamos a cabo también un análisis de noticias. Nos va a explicar de aquí a poco también en qué consistió el análisis de noticias. Y a través de la colaboración con Brandon Mata de FUNPADEM,
Llevamos a cabo también un análisis exhaustivo de lo que fueron las estadísticas oficiales relacionadas a la criminalidad en Rincón Grande de Pavas. Y en fin, sobre lo cual se basará sobre toda esta presentación, realizamos una creación y puesta en práctica de un sistema de medición del nivel de control territorial que vamos a ver más adelante. Las entrevistas se analizaron de dos maneras. Primero, se llevó a cabo un análisis de tipo cualitativo a través de el programa En Vivo 12, ¿verdad? Con el objetivo de analizar el fenómeno de la violencia y el impacto que esta tiene en la población local. Obviamente, analizar el fenómeno del control territorial, los conflictos entre bandas, intentando entender sobre todo qué es lo que permitía, qué es lo que hacía que se dieran los conflictos y qué es lo que permitía, en cambio, que a veces algunas veces se evitaran. También analizamos el fenómeno de la legitimidad que estos grupos criminales tienen hacia la población local. Después llevamos también un análisis de tipo cuantitativo que se llevó a cabo a través de SPSS, que tuvo como único objetivo el de comprender el control territorial haciendo una medición del fenómeno. Aquí las entrevistas se codificaron con ceros y unos. Cuando hacíamos una pregunta y un fenómeno se daba, lo codificábamos como 1, y cuando no se daba, lo codificábamos como 0. Más adelante les vamos a explicar en qué consistían las preguntas y los elementos que analizamos. Pero también se decidió realizar una codificación en la cual se incluía el NS, que era no sabe, cuando la persona no sabía o no tenía una respuesta sobre las preguntas que se le hacían, no responde, porque dada la delicadeza del tema, tal vez prefería no responder. No aplica cuando una respuesta anterior invalidaba una respuesta sucesiva. Por ejemplo, si les preguntaba a las personas si los narcomenudistas andaban armados y ésta respondía que no, no se le iba a preguntar sucesivamente con qué armas andan en la comunidad, ya que había dicho que no andaban armados. En este caso se codificaba como un no aplica. Y uno pregunta cuando, bueno, yo cuando veía que las personas preferían no hablar de determinados temas, no se sentían cómodas hablando de determinados temas, preferían evitar algunos temas y entendía que no era, digamos, no era posible hacer algún un tipo de pregunta relacionada a determinados temas, yo no realizaba la pregunta, en ese caso se codificó como no pregunta. En general, se crearon indicadores para el análisis de tipo cualitativo y cuantitativo, ¿verdad? En el cual vemos que generamos 8 indicadores, 5 categorías, 26 variables, 58 subvariables. Estos indicadores los realicé a través de la lectura y el análisis de 75 publicaciones científicas relacionadas al fenómeno del narcomenudeo, o sea, la venta de drogas a nivel local en barrios urbanos marginalizados en América Latina. Lo que hacía era, cada vez que se hablaba de control territorial respecto a estos temas, iba sacando los temas de los cuales se hablaba. Por ejemplo, se hablaba de control territorial, que para hacerlo era necesario controlar los accesos. Entonces un indicador era el control de los accesos a las comunidades. Controlar las organizaciones comunitarias, otro indicador era eso. Y ahora vamos a ver cuáles son los indicadores. En general, los 8 indicadores son el de personas controladas, presencia de criminales armados en relación con la policía y bandas rivales, extensión del espacio vigilado, guerras territoriales, impedir servicios públicos, relación con la comunidad, pluralismo jurídico y aceptación y apoyo. Ahora, más adelante vemos cómo se dividen en variables y subindicadores, ¿verdad? Lo que encontramos, entonces, lo que queremos demostrar hoy es que en Rincón Grande el nivel de control territorial ejercido por parte de las bandas de narcomenudeo es de un 26,15%. Esto en una medición, en una escala que elaboramos en la cual de 0 a 5 el control puede llamarse inexistente, de 5 a 20 es muy bajo, de 20 a 40 es bajo, y es aquí que se encuentra el nivel en Rincón Grande de Pavas, en realidad más hacia el 20 que hacia el 40, entonces es de verdad muy bajo. Medio entre 40 y 60, alto 60 y 80, muy alto entre 80 y 95 y total entre 95 y 100. El cómo llegamos a este número, a este 26,15%, es lo que nos van a explicar ahora Mario Villalobos del CIMPA y Valeria Solano, que fue asistente de investigación y actualmente está llevando a cabo la licenciatura en Sociología en la Escuela de Costa Rica, en la Universidad de Costa Rica. Adelante.
pantalla. Listo. ¿Pueden todos ver la pantalla? Sí, perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas los que nos están acompañando hoy en esta presentación. Como comentaba el doctor Saborío, en esta parte el señor Mario Villalobos y mi persona vamos a explicar cómo fue realizado el cálculo del índice de nivel de control territorial para las bandas de narcomenudeo en el sector de Rincón Grande de Pavas. Para comenzar, es importante partir de cuál era el objetivo de análisis. La idea que teníamos era generar un modelo matemático que permitiera analizar el fenómeno del control territorial en Pavas a partir de dos niveles de análisis. A nivel sectorial, tomando en cuenta lo que es Rincón Grande como una totalidad, y por otro lado a nivel barrial, para lo cual se tomaron en cuenta 10 comunidades pertenecientes a dicho sector. Además, se tomaron en cuenta 8 indicadores, los cuales fueron constantemente trabajados por parte del doctor Saborío y mi persona, hasta llegar al menos a unas 18 versiones, hasta concluir con la versión final, que es la que se presenta el día de hoy. Mario. Bueno, muy buenas tardes. Aquí para empezar a explicarles cómo es el proceso que llegamos para obtener este índice total, ¿verdad? Entonces, el IT que tenemos acá es el índice total, donde tenemos que este índice se va a componer a partir de todas las indicadores que se tienen, como mencionaron ellos, a partir de ahí se obtiene un valor XI, desde X1 hasta puede ser 26 o 50 y tantas como mencionaron anteriormente. A esos datos, a ese valor se hace una transformación a partir de una función y eso ya nos da un índice entre 0 y 1. Entonces vean que tenemos para cada indicador, si quiere un índice, y luego con los pesos correspondientes vamos a tener entonces la suma ponderada que se tema acá para obtener este índice. De igual manera, para cada zona podemos hacer un índice tomando los datos de cada zona por ahí. Entonces tenemos que en los X, bueno, el índice por las zonas, ¿verdad? Este es el que tenemos el índice total, el XIK va a ser el valor del indicador de la zona I, de la subvariable o indicador K. P es el peso, que ya vamos a explicar cómo se obtiene. F es una transformación de los datos para adecuarlo completamente. Y el I y el K corresponden a la zona y a la variable. ¿Vale? Bueno, lo primero que realizamos fue para cada una de las respuestas obtenidas por medio de las entrevistas, generamos más bien márgenes de confiabilidad. El doctor Saborío realizó 37 entrevistas a la población local y estos márgenes de confiabilidad fueron en función de la codificación de las entrevistas y la dinámica específica que cada una de ellas adoptó. Entonces, como ustedes verán, de los datos que se tienen, hay algunos de las respuestas que no se pueden utilizar. Entonces, a partir de ahí, es que se decidió tomar los ceros, obviamente, los unos y las respuestas de no aplica, para tomar como el margen de confiabilidad. Y esto lo dividimos entre el total de respuestas. Noten que esto nos da dependiendo de la cantidad de respuestas válidas que estamos básicamente que se van a utilizar. ¿Ok? Bueno, posteriormente, para la codificación que ya mencionamos, se procede a determinar un coeficiente para cada variable. Estos coeficientes van a ir en función de la cantidad de respuestas válidas que se codificaron provenientes de las entrevistas. Y estas corresponden a las respuestas que efectivamente arrojaron información concreta sobre cada subvariable. Entonces, como estamos mencionando, queremos determinar si una variable o un indicador está presente. Entonces, ¿qué vamos a contar? Vamos a contar las respuestas 1 que hay. Y a partir de esas respuestas 1, lo dividimos entre el total de respuestas válidas para esa variable o subvariable. Entonces vean que eso depende de la zona y de la variable, ¿verdad? Entonces esto nos da un número, como obviamente este señor es un número de los de abajo, nos va a dar un número entre 0 y 1, que ya a su vez ya es un indicador. Entonces, como tenemos acá, sumo los unos, sumo los ceros y los no aplica, ¿verdad? Para obtener el valor que voy a aplicar
más adelante que le aplico la función para transformarlo. Bueno, posteriormente procedemos a transformar los coeficientes de las variables y o las subvariables y los agrupamos según la variable a la cual pertenecen. De manera que determinamos mediante esta agrupación el valor que adquiere la variable específica de la cual estos coeficientes forman parte. Entonces, aquí lo que se aplicó fue en los variables que tienen subvariables, decidimos tomarlo para no hacerlo más complejo, tomar el promedio. Ven que entonces esto nos dice que para una variable que está dividida, lo que tomamos para indicador de esa variable fue el promedio de los valores que se obtuvieron del proceso anterior. ¿De acuerdo? Entonces, esto se hace para algunas de las variables. Posteriormente, al procedimiento anterior y ante la necesidad también de transformar los datos para su interpretación, procedemos a aplicarle una función para cada una de las variables. En este punto es necesario indicar que hubo variables a las que fue necesario aplicarles una función de tipo inverso, en el sentido de que habían variables que en el caso de presentarse evidenciaban no un alto nivel de control territorial, sino un bajo nivel de control. Entonces fue necesario aplicarles esta función para que los datos fueran interpretables en relación a qué tanto contribuye esa variable al control territorial. Entonces, eso lo logramos al aplicar las funciones. Si nosotros, bueno, si los expertos determinan que el valor es inverso a lo que se quiere, entonces le aplicamos la función 1 menos x. Entonces, esto es lo que nos hace. Esto obviamente va a hacer que valores cercanos a 1 los va a mandar cercanos a 0 y valores cercanos a 0 los va a mandar a 1. Entonces, invierte la información que se tiene en los datos obtenidos. Y si el impacto es directo, simplemente aplicamos la función 1 menos x. Por ahora estamos utilizando estas funciones, pero eventualmente y en otros trabajos que se han hecho, se utilizan funciones más complejas que estas que tenemos. Entonces es inverso, 1 menos x, y si es directo, la función x. Seguidamente procedimos a asignarle un peso a cada uno de los elementos que tomamos en cuenta para medir el nivel de control territorial. Entonces, para cada indicador, para cada categoría, cada variable y subvariable, se le fue asignado un peso del 1 al 100, en función de qué tanto contribuye cada uno de esos elementos al nivel de control territorial. La asignación de estos pesos fue realizada por medio del criterio de experto del doctor Saborío, y fue algo que fue constantemente trabajado también durante el desarrollo del proyecto, hasta llegar a las versiones que presentamos el día de hoy. Para eso, entonces, recuerden que el índice total o el índice de la zona se calcula como el peso por la función. Vean que ya tenemos el valor, se le aplica la función y ahora viene el peso. Entonces, como todas las variables están divididas por indicador, categoría, variable, entonces inicialmente se divide las categorías, que en este caso 8, ¿verdad? Los indicadores, ese da un porcentaje, ¿verdad? Luego, dentro de esa categoría se tiene otro porcentaje y dentro de la variable tiene otro porcentaje. Ven que aquí entraba el promedio, pero en este caso no se agregó. Entonces, lo que se hace en este caso es se multiplican los 3 porcentajes para obtener el impacto total de la variable o la subvariable correspondiente I. Entonces, este valor PI se agarra y se agrupa con el valor P sub I por el FI. De esta manera obtenemos ese valor. ¿Vale? También, pasémosla. También tenemos como para cada indicador, para el indicador R, se obtiene a su vez un índice. Entonces, vean que aquí le quitamos obviamente el factor de impacto de ese indicador. Entonces, a su vez, cada uno de los 8 indicadores que tenemos tienen un índice en sí, que vamos a medir, que se va a explicar más adelante, ¿verdad? Y la otra versión es que, obviamente, el índice total también es una combinación, decimos en matemática combinación lineal, de estos números donde multiplicamos el porcentaje por el indicador. ¿De acuerdo?
Bueno, ahora para ejemplificar un poco el cálculo que hicimos y todo el procedimiento que acabamos de explicar, vamos a ver el ejemplo siguiente, que es con el indicador 6 de relación con la comunidad. Como ustedes ven, ven aquí en la pantalla, tenemos el indicador relación con la comunidad. Este a su vez se divide en dos, que es violencia contra la comunidad y violencia asociada. Entonces vemos aquí que tenemos un 50 y 50%. Entonces el 15% es el primer impacto, el 50% el segundo, y a su vez si vemos la vida social cívica se divide en 4 variables que cada uno tiene su porcentaje, ¿verdad? Y inclusive uno de estos se divide en esos. Entonces, de los datos que de las entrevistas se obtuvieron estos datos que tenemos aquí, por ejemplo, ¿verdad? Y como vemos en este caso, se toma el promedio de ellos para dar eso. En algunos casos, inclusive, estos datos tuvieron que haber sido transformados previamente, ¿verdad? Y entonces ya tenemos el valor del indicador, ¿de acuerdo? De este indicador, como les decía, se aplica la función aquí para obtener ya este valor. Y como dijimos, entonces tenemos los pesos, que son estos porcentajes que venían, y entonces da que esta variable tiene un 7.5%, multiplicados estos dos, nos da este valor, ¿verdad? Para esta parte. Esto es para un indicador. Los 8 indicadores se suman y nos va a dar este indicador total. Pero como les decía, para el indicador local, como quien dice, vamos trabajando hacia allá y vamos a ir haciendo las agrupaciones de acuerdo a los porcentajes y todo, y vamos hasta obtener, por ejemplo, este es el valor del indicador. Este aporta un 15% que nos va a aportar en el índice final. Entonces, de este es el proceso, pasamos de los datos, transformamos, multiplicamos por los porcentajes para obtener el índice total. ¿Ok? Eso sería nuestra parte. Excelente. Muchísimas gracias a Mario y Valeria. Entonces, como les explicaba, lo que alcanzamos a entender en Rincón Grande de Pavas es que el nivel de control territorial es de un 26.15%, lo que quiere decir que es un nivel bajo. Y si vamos a ver lo que son los diferentes indicadores segregados uno por uno, vemos que el indicador 1, que es el de personas controladas, lo que intentamos entender ahí es si, por ejemplo, los narcomenudistas controlaban los accesos de las comunidades, permitían que entraran personas de afuera, ¿verdad? Si conseguían evitar o no que entraran personas de facciones rivales, o sea, de grupos criminales rivales, si conseguían evitar o no el acceso de la policía a la localidad en las cuales están posicionados. Y lo que vimos fue que respecto a la policía, el control que tienen las bandas de narcomenudeo es de un 40.53%. Y no tanto porque los grupos de narcomenudeo impidan el acceso de la policía, sino más bien porque la policía, aunque si en realidad puede entrar e ingresar en cualquiera de los lugares de la comunidad, no siempre está presente en la comunidad, en las comunidades analizadas, lo que permite, digamos que le da una mayor margen de acción a los grupos de narcomenudeo. En cambio, respecto a lo que son los grupos de otras facciones, se obtuvo un 32.81%, lo que quiere decir que se tiene digamos, algunos de los grupos presentes en Rincón Grande de Pavas tienen la posibilidad de bloquear el acceso de de personas que pertenecen a otros grupos, pero no a todas las personas. Entonces quiere decir que hay también ingreso y pasaje de personas de grupos rivales en territorios controlados por una determinada banda. Y lo que vimos, para finalizar este indicador, es que muy poco se realiza por parte de las bandas de narcomenudeo el control del acceso a las comunidades. Entonces, en general, estos cuando controlan sobre todo si llegan personas de bandas rivales y policía, pero tienen un control limitado y no se genera absolutamente, o en muy pocas ocasiones, se dio un 5,56% el control de personas comunes dentro de las comunidades. Respecto al indicador 2,
que es presencia de criminales armados en relación con la policía de bandas rivales, lo que nos interesaba saber era si los grupos criminales ponían personas armadas, visiblemente armadas, en los ingresos de las comunidades o en qué localidades de las comunidades, y si andaban armadas, con qué armas andaban armadas. Y lo que vimos fue que esta presencia es baja, es de un 33.33%, lo que quiere decir que muy pocos andan armados o en muy pocos lugares, y cuando andan armados, el hecho de que sea visiblemente armados, lo que podemos ver es que las armas son armas de bajo calibre y no son, por ejemplo, ametralladoras o fusiles o armas de guerra, como puede suceder en otras localidades del continente donde los grupos criminales andan visiblemente armados en las comunidades con este tipo de armas. Respecto al tercer indicador, que es el de extensión del espacio vigilado, es importante aclarar que extensión no es lo mismo que control. Control es lo que antes explicamos como territorialidad, mientras que vigilancia es nada más el hecho de vigilar, de ver un determinado territorio. Lo que nos interesó ver es si estos grupos vigilaban todo el barrio o solo algunos de las localidades del barrio, de los lugares del barrio, y en qué manera los vigilaban. Lo que vimos es que el tipo de control que llevan a cabo las personas que venden drogas en las comunidades se localiza principalmente en los puntos de venta de drogas. Menos en otras partes que no están relacionadas a los puntos de venta, sobre todo en accesos a las comunidades. En algunos casos se movilizan, por ejemplo, con vehículos como puede ser automóviles o motocicletas, y es muy poco o en muy pocos casos que el control se lleve en la totalidad del barrio. De hecho, vemos como solo un 16.13% nos arrojaron los datos. Respecto a las guerras territoriales, o sea, las guerras que se dan entre diferentes grupos, vimos cómo los grupos en general tienen un 59.33%. Recordemos que ahora estamos analizando todo lo que fue el control territorial en Rincón Grande de Pavas, ¿verdad? Y no en las diferentes comunidades. Entonces, cuando hablo de 59.33, es el índice que nos dio, el resultado que nos dio respecto a todo Rincón Grande y no respecto a las diferentes localidades. Respecto al indicador de guerras territoriales, lo que vemos es que sí hay un mayor control. ¿Qué quiere decir? Que las guerras no son generalizadas, los conflictos entre grupos no son generalizados, no es un conflicto que involucra digamos, toda el área geográfica de Rincón Grande de Pavas, sino más bien que son conflictos puntuales entre grupos particulares en zonas delimitadas, lo que hace que en realidad el nivel de control respecto a este indicador sea mayor, porque menor es la cantidad de conflictos y mayor es el nivel de control territorial que tienen los grupos. Mayor es el nivel de conflicto y menor será el nivel de control territorial. Respecto a el hecho de impedir los servicios, vemos cómo el resultado fue de un 0,80%, o sea, una cantidad irrisoria, lo que quiere decir que los grupos criminales en Rincón Grande de Pavas no tienen como objetivo, no se dedican, no tienen como instrumento o como técnica, digamos, de control, el de, por ejemplo, ordenar el cierre de los negocios, ordenar el cierre del transporte público o impedir el acceso de servicios públicos o privados que obviamente no sea el de servicio policial. Esto también lo diferencia mucho lo que sucede aquí en Rincón Grande de Pavas con lo que sucede en otros lugares del continente donde, por ejemplo, los grupos criminales usan como estrategias de control el cierre de negocios, de transporte público y a veces impiden el acceso a los servicios públicos para poder gestionar ellos mismos o ser interlocutores con el Estado. Respecto al indicador 6, que es el de pluralismo jurídico, lo que nos interesaba saber es si estos grupos criminales tenían la capacidad de crear leyes paralelas al del Estado, diferentes a las del Estado, dentro del Rincón Grande de Pavas. No solo crearlas, sino también hacerlas respetar, ¿verdad? Lo que pudimos ver es que la creación de normas nos arrojó solo un 21,22%. ¿Esto por qué? ¿Por qué fue un nivel tan bajo? Porque sí crean normas, ¿verdad? Y se crean normas que en realidad se aplican en todas las comunidades y se podría decir que en todo el territorio de Rincón Grande de Pavas, pero son normas que se delimitan únicamente al hecho que se permita
¿verdad? Y que no se obstaculice, que los miembros de las comunidades, que los habitantes no obstaculicen lo que es la venta de drogas. Entonces, se delimita a este aspecto, o sea, por ejemplo, las leyes que estos grupos, entre comillas, que estos grupos generan, tienen la intención de obviamente permitir este tipo de actividades y que los y las residentes de Rincón Grande, por ejemplo, no llamen a la policía, no los denuncien, etcétera, etcétera. Y dado que se delimita únicamente este aspecto y no involucra otras esferas de la vida cotidiana, nos arrojó este índice este resultado tan bajo. Lo que vemos es que tienen capacidad de crear este tipo de normas, pero tienen una capacidad menor de hacerlas respetar y una capacidad menor todavía de aplicar acciones coercitivas, lo que son castigos contra los residentes que no respetan el código de conducta. El control interno de la violencia nos arrojó, o sea, violencia que se da en las comunidades, nos arrojó también un dato muy bajo, y lo que vemos es que respecto a formas de violencia que no están relacionadas obviamente a la venta de drogas, la única forma de violencia, de criminalidad que estos grupos gestionan, y no siempre, ¿verdad? Obviamente vemos que el resultado es de un 7,25, entonces no es una situación generalizada, pero lo único que controlan, el único aspecto que a ellos y a ellas les interesa gestionar es el de los robos en las vías públicas. Evitando en algunos casos, ¿verdad?, que criminales comunes asalten a las personas de las comunidades. Esto porque, sobre todo, mayor es el número de asaltos, mayor es la atención que las fuerzas de policía le ponen a una determinada localidad, y esto, digamos, dificulta la actividad de narcomenudeo. Vemos que respecto a las prohibiciones no relacionadas a violencia, por ejemplo, prohibiciones o reglamentaciones sobre la vida cotidiana y la interacción entre las personas, el resultado fue cero. O sea, estos grupos no se involucran mínimamente en la vida de las comunidades y en qué es lo que tienen que hacer o qué es lo que no tienen que hacer, si, digamos, dejando de lado, como ya dijimos, todas las prohibiciones relacionadas a la venta de drogas. Respecto al indicador 7, o sea, la relación con la comunidad, nos interesaba entender si habían formas de violencia que se daban contra la comunidad, y en particular si habían formas de violencia o imposición de la fuerza que se daban sobre las organizaciones comunitarias y los miembros de las asociaciones comunitarias. Lo que vimos es que la violencia contra la comunidad siempre, digamos, dejando de lado lo que es la venta de drogas y los castigos hacia las personas que denuncian, por ejemplo, o que se intrometen en la venta de drogas, la violencia contra la comunidad es muy baja, y lo que vimos fueron casos aislados, obviamente muy graves, pero que no se puede hablar de una situación generalizada de violencia contra algunas personas, siempre, obviamente, porque denunciaban la actividad de venta de drogas, o violencia sexual contra mujeres de las comunidades. La violencia y la imposición que estos grupos practican sobre la vida asociativa y cívica es todavía más baja. Vemos como nos dio solo un 2,08%, lo que quiere decir que en realidad estos no tienen la capacidad de influenciar la vida asociativa de las comunidades en Rincón Grande de Pavas. Y mucho menos tienen la capacidad, o tampoco demostraron el interés de decirle a los líderes comunitarios qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que no tienen que hacer, decidir ellos cuándo se dan manifestaciones públicas, marchas, formas de protesta, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso vemos cómo estamos en una situación mucho mejor respecto a otras localidades de América Latina, en las cuales, como puede ser, por ejemplo, Brasil, México, Colombia, obviamente no generalizando, pero algunas localidades de estos países, donde los grupos criminales lo que hacen es decirle a los grupos comunitarios qué es lo que tienen que hacer o qué es lo que no tienen que hacer. En algunos casos llegamos a entender que estos grupos son manejados por parte de los miembros del narcomenudeo, cosa que no sucede en Rincón Grande de Pavas. Y concluyendo, el indicador de aceptación y apoyo, lo que nos interesaba ver era si se aceptaba la venta de drogas. Se aceptaba no quiere decir que se estaba de acuerdo con esta, sino que no se hacía nada para obstaculizarla. O, por lo contrario, si se apoyaba abiertamente la venta de drogas y la actividad de narcomenudeo, por ejemplo, avisándole a los miembros de las bandas de narcomenudeo cuando llegaban la policía o miembros de bandas rivales,
cuando también, pues, por ejemplo, cuando se escondían drogas o armas en las casas de algunas personas y este tipo de cosas. Lo que vimos es que respecto a la aceptación, nos dio un nivel bastante alto del 47,56, que no quiere decir que 47,56 de las personas aceptaban, porque como vimos, este es el resultado de, digamos, de un cálculo en el cual se dan pesos a las respuestas, etcétera, etcétera. Lo que vimos en realidad es que hay una grandísima aceptación. Casi la totalidad de las personas del Rincón Grande de Pavas acepta, no en el sentido que están de acuerdo, sino en el sentido que no se opone activamente a la venta de drogas en las comunidades. Pero, ¿por qué no se dio, digamos, un número más alto? Puede ser un 90%, no, 80, 90%, porque aunque si la mayor parte de las personas aceptan, las pocas personas que sí hacen algo, ¿verdad? Que sí hacen algo activamente para impedir este tipo de actividad, hace sí que el nivel de aceptación baje mucho. Entonces vemos cómo en realidad, a través de este cálculo, la acción de pocas personas tiene un fuerte impacto en este tipo de actividades, en obstaculizar este tipo de actividades. Lo mismo sucede con el apoyo. El hecho que nos arrojó una cantidad de 33,12% no quiere decir que el 33,12% de las personas apoya la actividad de narcomenudeo. Vemos cómo en realidad se calculo que puede ser un 2-3% de las personas de las comunidades que apoyan activamente estos grupos. Lo que nos decían las personas entrevistadas era que eran sobre todo personas que tienen algún familiar, por ejemplo, no pertenecen a estos grupos, pero tienen algún familiar que sí hace parte de este tipo de grupos. Entonces les brinda algún apoyo del cual, como los que mencioné anteriormente. Pero al igual que lo que pasa con la aceptación, cuando hay muchas personas que aceptan y algunas no, eso hace sí que se baje drásticamente el nivel de aceptación. Esas pocas personas que aceptan hace sí que aumente mucho el nivel de aceptación, entonces facilite mucho el hecho, aunque son pocas personas, se facilita mucho la actividad de narcomenudeo en las comunidades. Y para concluir, aquí podemos ver un mapa elaborado por Irene Cordero, que es la asistente de geografía que hizo parte de la investigación, en el cual podemos visualizar las comunidades donde el índice, el sistema de medición nos arrojó un mayor o un menor nivel de control territorial. Por ejemplo, Metrópolis 3, Metrópolis 1, Finca San Juan, Los Laureles tienen niveles mayores de control territorial y, por ejemplo, Vivrí en Metrópolis 2 tienen niveles menores de control territorial. Entonces, sería esto. Muchísimas gracias. Aquí está mi contacto por si tienen algunas dudas, algunas preguntas más adelante, pero hoy les recuerdo que pueden hacer preguntas, pueden hacer comentarios a través del Facebook Live del Instituto de Investigaciones Sociales. Si esta actividad se está retransmitiendo en otras páginas, como por ejemplo la de FUNPADEN, si quieren hacer preguntas, no puedo verlas si las hacen a través de una página que no sea la del Instituto de Investigaciones Sociales. Al final de la actividad estaré recogiendo todas las preguntas, entonces las invito a hacer preguntas a través del chat que está en el Facebook Live del Instituto de Investigaciones Sociales. Muchas gracias y ahora le daría la palabra a Irene Cordero. Adelante. Gracias, Sebastián. Creo que ahí se puede ver. Listo. Entonces, bueno, como les mencionó Sebastián, mi nombre es Irene Cordero y yo fui la encargada de lo que fue el levantamiento, el procesamiento y también el análisis de información desde la cartografía. Entonces, para esto, seguí este proceso. Como les mencionaron, para toda la investigación en general, se realizaron 67 entrevistas. Sin embargo, para efectos de mi trabajo, yo únicamente tomé en cuenta alrededor de 35 entrevistas, pues fueron propiamente las que se realizaron con residentes. En estas entrevistas, bueno, el encargado de llevarlas a cabo fue Sebastián, y una vez que concluían, yo me encargaba de realizar un ejercicio de cartografía individual
con cada persona. Este ejercicio consistió básicamente en presentarle un mapa con una vista general de la comunidad a la que perteneciera la persona, y por medio de este mapa pedirle al residente que ubicara puntos de venta de droga y también zonas propensas a asaltos. De forma adicional, también se realizaron 2 cartografías participativas con oficiales que laboran en la delegación de Pava Centro de Fuerza Pública. Entonces, en el primero de estos ejercicios de cartografía participativa, que estos sí se realizaron de forma grupal, lo que se hizo fue seguir la misma lógica de los ejercicios con residentes. Entonces, se les dio igual una serie de mapas con cada una de las vistas de las comunidades que conforman la localidad, y entonces a través de estos mapas se les pidió que ubicaran los puntos de venta de droga y también las zonas propensas a asaltos. En el segundo de los ejercicios, lo que se hizo más bien fue pedirles que identificaran esta serie de bandas que para ellos ejercen control en Rincón Grande y que posteriormente las ubicaran, ¿verdad?, a través de los mapas, esto desde su perspectiva, ¿verdad? Entonces, el primer producto que se obtuvo fue este mapa correspondiente a las ventas de droga. Entonces, en este mapa, sí es importante mencionar que generalmente los mapas de calor se utilizan más bien para cuantificar la cantidad de incidentes delictivos que ocurren a través de un determinado espacio. Sin embargo, en este caso, yo los utilicé más bien para conocer la cantidad de veces en las que los residentes coincidieron a la hora de ubicar ventas de droga en un determinado lugar. Entonces, por ejemplo, en comunidades como Metrópolis 3, que está en color azul a la derecha, podemos ver que la mayor parte de los residentes coincidieron a la hora de ubicar las ventas de droga en estas 4 calles que comunican o que conectan con la rotonda con la que cuenta esta comunidad. En términos generales, la mayor parte de los registros correspondientes a ventas de droga se concentraron en el sector norte de Rincón Grande de Pavas y que colinda, digamos, con los asentamientos informales, la línea del tren y también el río Torres, ¿verdad?, que es un importante elemento de referencia a nivel local. También en este mapa les incluí la ubicación de los principales parques y plazas con los que cuenta Rincón Grande, por el hecho de que durante las entrevistas los residentes nos comentaron que han tenido que restringirse a la hora de realizar actividades deportivas y recreativas en general. Esto debido a la presencia de personas que se vinculan a grupos criminales. Entonces, en este sentido, en las áreas de recreación ocurre un choque entre los intereses de usuarios regulares contra los intereses de personas que se dedican tanto a la venta como al consumo de droga. En segundo lugar, se encuentra este mapa que corresponde a las zonas propensas a asaltos. Entonces, en este caso, podemos ver que la mayoría de los registros se ubicaron en alamedas que conectan con la calle principal de Rincón Grande de Pavas. Es importante mencionarles que Rincón Grande solo cuenta con una única vía de acceso y en esta única vía se realizan una mayor, digamos, oferta de bienes y servicios, ¿verdad? Parte de esta oferta de servicios es lo que corresponde a transporte público. Entonces, por eso también fue que les incluí la ubicación en estos puntos negros. Se muestra, digamos, la ubicación de las principales paradas de autobús. Esto también porque durante las entrevistas los residentes también nos comentaban que para ellos la población que se ve más afectada por asaltos es justamente la que se traslada diariamente hacia sus trabajos. Entonces, estas personas se ven mayormente expuestas a tempranas horas de la mañana y también durante la tarde y noche cuando regresan a sus hogares. Por otra parte, también se obtuvo este mapa que corresponde al segundo ejercicio de cartografía participativa con los oficiales de fuerza pública. Entonces, vemos que 5 de las 8 bandas que
ubicaron en una lista, identificaron en una lista los oficiales, se ubican también en este sector norte, ¿verdad? En caso contrario, por ejemplo, en comunidades como Lomas del Río 1 y 2, que como vimos a través de los mapas anteriores, pues no cuentan con una mayor cantidad de registros, ¿verdad? No se registra una mayor presencia de bandas de narcomenudeo, a pesar de que constituyen dos de las comunidades más extensas del sector en general. Es interesante porque este mapa coincidió, digamos, a la hora de realizar un análisis con todos los mapas que se obtuvieron de la investigación, en búsqueda, digamos, de correlación entre cada uno de estos mapas, encontré una serie de coincidencias con el mapa que les voy a presentar a continuación, que corresponde al nivel de vigilancia de las bandas de narcomenudeo por cada una de las comunidades. Entonces, lo interesante de esto es que son dos mapas que resultan de actividades totalmente separadas y que se realizaron, digamos, con poblaciones diferentes. Una con fuerza pública y la otra es el resultado de más bien entrevistas con residentes. Entonces, en este caso también sobresalen una mayor presencia de bandas de narcomenudeo, según los oficiales de fuerza pública, y también para los residentes son comunidades que son mayormente vigiladas, ¿verdad? Ya sea de forma total o parcial, ya sea a través de la vía pública, en las zonas, en los puntos de venta de droga y demás. Entonces, en este caso sobresalieron las comunidades en colores más oscuros, como vemos Los Laureles, Metrópolis 3 y Finca San Juan. En segundo lugar, también se ubicaron lo que son las comunidades restantes del sector norte, como lo son Metrópolis 2, Oscar Felipe y Metrópolis 1, y de una forma más adentrada, pues Vibrí. Al igual que los mapas anteriores, también los porcentajes más bajos se obtuvieron en Lomas del Río 1 y Lomas del Río 2. Entonces, de mi parte, estos serían los resultados que traje para mostrarles. Muy bien, muchísimas gracias, Irene. Ahora le daría la palabra al historiador, el máster Leonardo Astorga. Adelante, Leonardo. Hola, ¿cómo están? A todos y todas, gracias por el espacio que se nos está brindando. Voy a compartir pantalla. Okay. Se ve ahí, ¿verdad? Sí, sí se ve. Ahora se ve cortado, ahora sí se ve bien. Ok. Bueno, en primer lugar, bueno, yo tengo que decir que mi participación en esta investigación se hizo o se realizó en el marco de lograr una revisión, sistematización y análisis de noticias publicadas en el diario La Nación entre el 2008 y el 2018, principalmente la sección de sucesos, y que trataran o se relacionaran con el tema del narcomenudeo en el distrito de Pavas, en el cantón central de la provincia de San José. Aquí podemos ver un poco lo que es el periodo trabajado. Se escogió o respondió directamente a una situación de aumento de los delitos ligados al tráfico de drogas, según estadísticas oficiales, como nos lo mencionará Brandon más adelante, datos que fueron consultados y gracias al trabajo de Brandon también y comparados con estadísticas también publicadas por el organismo de investigación judicial. Se trabajó para un total de 996 noticias que hacen referencia al narcomenudeo y otros hechos relacionados en un periodo que, como bien lo dije, va del 2008 al 2018. Lo interesante con esto es que en un primer momento yo decidí dividir el periodo en dos. Un primer periodo va del 2008 al 2013. Y principalmente ahí se trataron de recolectar datos que no solo trataran sobre Pavas, sino que también sobre la gran área metropolitana, para tener ahí un panorama un poco más amplio, ¿verdad? Entonces ahí se consultó información y noticias que sucedían en Cartago, Alajuela y Heredia. Y ya para el 2014 en adelante, al 2018, ahí sí el trabajo se centró en la provincia de San José, dándole preferencia principalmente al distrito de Pavas.
Esto no quiere decir que le diéramos una espalda o no le pusiéramos atención a qué estaba sucediendo en otros lugares. Más aún, sí sabemos que entre el 2014 y el 2018 hay un fuerte incremento en los conflictos entre bandas ligadas al narcomenudeo, principalmente en zonas como Pavas, por supuesto, pero también en lugares como Desamparados, Goigochea, Alajuelita y también otras partes de San José. Como se puede ver aquí en el cuadro 1, del total de noticias publicadas en La Nación relacionadas con el tema del narcomenudeo, la provincia de San José siempre va a ocupar un primer lugar. De un total de 445 noticias consultadas, La Nación reportó que sucedieron en la capital 340 sucesos, que llegan a representar un 76,47%. Dejando muy por debajo otras provincias, como es el caso de Heredia, Cartago y Alajuela, ¿verdad? Que juntas apenas llegan a sumar un 23,47% del total. Marcando así, podríamos decir, una enorme brecha en la violencia urbana como una expresión de los conflictos ligados al narcomenudeo. Esto que dice otro son noticias que no mencionan de manera específica el lugar donde sucedió el hecho, ¿verdad? En el cuadro 2 se puede también ver cómo los asesinatos u homicidios corresponden al principal suceso que cubre La Nación con un 35% del total de 119 noticias, en donde se da cuenta de la muerte de alguien y que dentro del discurso y del diario y siguiendo las declaraciones tomadas de las autoridades se pueden catalogar como venganza o ajuste de cuentas. Creo que es importante mencionar que gracias al seguimiento en prensa que se le dio a las noticias que tratan sobre homicidios, fue posible identificar cómo a partir del 2009 los asesinatos empezaron a ser identificados o catalogados como obras de sicarios, siendo el sicariato ya una palabra muy presente en el discurso del periódico La Nación. También hay que ver y señalar que la venta de drogas ocupa un segundo lugar de importancia dentro de los hechos. Por aquí se puede ver con 79 noticias del total, mientras que la lucha de bandas se ubica en un tercer lugar con 52 noticias para un 15,29%. Incluso se puede llegar a inferir que existe una relación entre homicidios, venta de drogas y lucha de bandas, lo cual se puede traducir en un conflicto constante dentro de la provincia de San José. En el cuadro 3, que es un poco más grande, voy a compartirlo por acá. No sé si se puede ver o no. Sí, se puede ver. Ok, bueno, en el cuadro 3 nos da una perspectiva mucho más amplia de cómo se distribuye especialmente el conflicto y la violencia en San José, identificando cuáles son las áreas más afectadas por la violencia urbana ligada al narcomenudeo. Al consultar las noticias de La Nación se puede observar cómo Pavas se encuentra en primerísimo lugar entre el 2008 y el 2013, ¿verdad? Desplazando a otras zonas conflictivas como lo pueden ser Tibás, Goicoechea y Desamparados. Es interesante también ver cómo dentro de ese panorama llama mucho la atención cómo San José Centro logra un 8,82% para un 29 de menciones. Esto es muy interesante porque se podría decir que responde al hecho de que al ser el centro de la capital hay una mayor visibilidad ante la búsqueda y cobertura del diario de La Nación, de lo espectacular, de lo violento, ¿verdad? Algo que ya de por sí se da como un hecho en zonas conflictivas por excelencia. Sobre Pavas, según lo expuesto por la Nación, la zona se puede categorizar como altamente conflictiva. Voy a cerrar esto por acá. Disculpen que haya cerrado acá, voy a volver a compartir la pantalla. Se me perdió. Denme un momento porque se me perdió el... Ok, ahora sí. Disculpen porque no encuentro... Ahora sí.
Ahora sí, sobre Pavas, como se puede ver en el cuadro número 4, nos da una perspectiva mucho más amplia, ¿verdad?, de cómo se distribuye el conflicto. Y lo que nos quiere decir es que hay zonas calientes en Pavas, ¿verdad?, ocupando en primer lugar en las publicaciones en La Nación lo que son Lomas del Río, Villa Esperanza y Finca San Juan. La Nación cataloga estas 3 localidades de Pavas entre el 2008 al 2013 como las más problemáticas y las que más reciben cobertura del diario. Y según las publicaciones de La Nación sobre Pavas, como se puede ver aquí en el cuadro 5, los homicidios, la lucha entre bandas y la venta de drogas son las principales actividades delictivas. Y esto es muy interesante porque lo que pude yo entender y descubrir al consultar las noticias que se publicaban entre el 2008 al 2013 es que el conflicto en esos años, principalmente del 2008 al 2011, se podría decir que era un conflicto interno a nivel de Pavas, principalmente de bandas locales. Principalmente señalaban lo que era la banda de los Diablos y los Polacos, que ese conflicto, que esas 2 bandas se terminarían, por así decirlo, neutralizando entre ellas, y que ya eso luego, a partir del 2014, abriría un portillo para que entraran organizaciones que son de fuera de la localidad de Pavas. En el cuadro 6 también podemos ver cómo se especifica que las balaceras son el principal hecho que principalmente afecta el espacio público en Pavas, seguido por ejemplo, por no hablar con las autoridades o los llamados megaoperativos. Entonces, se puede decir que la realidad que se construye de Pavas, principalmente entre el 2008 y el 2013, es de un lugar conflictivo, y que es una conflictividad orientada hacia el interior. ¿Qué quiere decir? Que principalmente son disputas territoriales entre pandillas locales, ¿verdad?, que lo que buscan es lograr el control de un territorio para supervisar las actividades delictivas de la zona. Ya en el cuadro 7, lo que podemos observar son como los años 2010 y 2012 representan los más conflictivos para el caso de Pavas, con una mención de 10 y 17, por así decirlo, hechos o sucesos, ¿verdad?, que suceden. Lo interesante con esto es que ya para el 2010 se decía que el conflicto entre los polacos y los Diablos había alcanzado sus niveles más altos, y que eso terminaría que las bandas se terminarán eliminando entre ellas. Y lo que sucede entre el 2011 y el 2012 es la entrada de organizaciones foráneas, por ejemplo, lo que fue la banda del Indio. Otro punto ya para ir avanzando, y esto nos lleva a lo que es la dinámica del 2014 al 2018, es que Costa Rica experimentó un aumento exponencial y sostenido en la cantidad de homicidios. Ya para el 2017, el organismo de investigación judicial informaba una cifra récord de 603 fallecimientos, ¿verdad? Y esto lo empiezan a ligar con la venta de drogas, el tráfico de drogas. Y eso nos lleva a lo que es el cuadro 8, en donde San José se mantiene como el principal lugar en donde están sucediendo estos conflictos, ¿verdad? San José se encuentra en primer lugar, siendo seguido luego por lo que es Desamparados, Goigoechea, Tibás y Alajuelita. Esto resulta muy interesante, ya que son esos mismos cantones, en el caso de San José, Desamparados, Tibás y Alajuelita, entre otros, ¿verdad?, los que el discurso de la prensa los presenta como lugares peligrosos y sitios en disputa por el control de venta de drogas, ¿verdad? No es de extrañar que en cada uno de esos lugares se encuentran localidades que estuvieron bajo el control de la citada Organización del Indio, destacando Pavas, en el caso de San José, los Guidos y la Capri en Desamparados, y en otras zonas en conflicto como son los cuadros del Goigoechea. Ok, y
Lo que tenemos entonces para la dinámica del 2008 al 2014 es que sí, Pavas se mantiene en los primeros lugares y que ese lugar privilegiado, por así decirlo, va a estar fuertemente ligado con del 2014 al 2018 como por el enfrentamiento entre tres facciones o grupos organizados como fue el Grupo del Indio, el de Erwin Toruño alias Gringo y finalmente con el de Luis Ángel Farcardo alias Pollo, ¿verdad? Y que de nuevo se vuelven a repetir las lugares calientes como Lomas del Río, Finca San Juan y Rincón Grande de Pavas. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Leonardo. Y ahora le pasaría la última presentación, para hacer la última presentación, la palabra a Brandon Mata, de FUNPADEN. Adelante, Brandon. Brandon, nada más para introducir, nos va a explicar y demostrar, digamos, cuáles son las correlaciones que se hicieron entre el análisis de Leonardo de los medios de comunicación, generando hitos digamos, históricos importantes en el conflicto y lo que son las estadísticas criminales de Rincón Grande de Pavas. Adelante, Brandon, muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos y todas las personas que nos están viendo en este momento. Efectivamente, como lo mencionamos, nosotros nos enfocamos en hacer un análisis principalmente estadístico de la situación, ¿verdad?, que estaba ocurriendo en Pavas. Básicamente nos centramos en un periodo de contexto del 2008 al 2019, cuando nos permitieron los recursos, y enfatizamos un poco más del año 2010 al 2019. Estrictamente, cuando conversamos de datos, los centramos en el Cantón Central, en el Cantón Central de San José, ¿verdad? El Cantón de San José como general, y lo catalogamos por distritos, accediendo evidentemente a fuentes de carácter oficial como IJ, la Dirección de Inteligencia Policial del Ministerio de Seguridad Pública, Sistema de Emergencias 911, etcétera, entre otras situaciones. Básicamente lo que encontramos es que en este periodo de tiempo, como se muestra en el gráfico, hay una fluctuación bastante interesante con respecto a la cantidad de homicidios que han ocurrido a Pavas. Incluso varios de estos años, ¿verdad?, que he comentado, del periodo 2010 al 2019, aumentan o están por encima más bien del promedio total de los años, y que tiene que ver, ¿verdad?, de alguna forma también con un incremento en la cantidad de homicidios anual que ha venido en decrecimiento en los últimos años. Si viéramos una fotografía rápida del Cantón de San José, podríamos llegar a la conclusión que la mayor cantidad de años, como se muestra en este cuadro, Pavas se ha encontrado como primer distrito del Cantón de San José en donde se han presentado mayor cantidad de homicidios dolosos. E incluso en los años que nos tuvo como primer distrito, como número 1, se encontró en el segundo, en el tercero o incluso en el cuarto, pero siempre ocupó parte de los primeros lugares como un homicidio en el que se han presentado a lo largo de los años esta cantidad de incidentes, como lo mencionó Leonardo. Entonces, estadísticamente, también se refleja esta apreciación que ha mostrado la prensa recientemente. Además, si perfilamos de alguna forma, podemos decir que en este periodo de tiempo han ocurrido 169 homicidios dolosos en total, del 2010 al 2019, y 23% de la cantidad del total de homicidios dolosos que han ocurrido en este mismo periodo en el Cantón de San José han ocurrido en el distrito de Pavas. Es decir, aproximadamente una cuarta parte del total de homicidios del Cantón de San José en este periodo de tiempo han ocurrido en Pavas. La mayor cantidad de víctimas de homicidio han sido hombres, como muestra el gráfico, y además el método seleccionado por efectividad y otra serie de variables que vamos a comentar más adelante es ejecutar este tipo de actos mediante el uso de un arma de fuego. Esto se presentó en casi 86% de los casos del total de casos que se presentan. Si conversamos un poco acerca de los móviles que se mantienen en investigación acerca del perfil de los homicidios dolosos en Pavas como tal, vemos que hay una variación con el tiempo. En este gráfico de barras que están viendo en este momento, se presenta la distribución en cantidad por móvil, es decir, cuántos homicidios han ocurrido por móvil para cada uno de los años. Si ustedes logran apreciar, al principio del periodo de investigación no se muestran ajustes de cuentas, o no se muestran a cabalidad, ¿verdad?, con tanta frecuencia, ajustes de cuentas como un móvil que detone en un homicidio. Más bien se contemplaban varios de los homicidios que se presentaron, por ejemplo, en el año 2010, con el móvil de ajuste de cuentas es inexistente, homicidios por riñas, ¿verdad? Con el paso de los años considera
aumenta considerablemente. Nótese en las etiquetas que se muestra la cantidad de homicidios. Incluso en el año 2018, según fuentes del organismo de investigación judicial, el 100%, equivalente a 11 casos de homicidios presentados en Pavas durante ese año, el 11 fueron por ajustes de cuentas o venganza. Aquí hay que hacer un paréntesis porque también al ver el contexto de medios de comunicación y todas las noticias que han emitido y que se reflejan respecto al entorno de la violencia en Pavas, podría tenerse la idea o la hipótesis que tal vez, ¿verdad? Tal vez hay que presumir también que en los años iniciales de 2010 y 2018, cuando casi no se registraron cantidad de móviles por ajustes de cuentas, estos, a pesar de haber sido catalogados por riñas, o más bien móviles que hayan sido catalogados por riñas, perfectamente pudieron haberse desarrollado por ajustes de cuentas. Y esto es una preocupación importante. ¿Por qué? Porque lo hacemos justamente en relación con este gráfico que ven a continuación. A partir del año 2015, el organismo de investigación judicial empieza a registrar los datos, o más bien los homicidios que están ligados o que pueden ser ligados policialmente al narcotráfico. Es decir, hace una distinción aparte, ¿verdad?, de cuáles homicidios que han sido ejecutados podrían ligarse policialmente al narcotráfico o al crimen organizado. En este caso, nosotros enfatizamos un poco más que corresponden tal vez a la venta de drogas y todas las actividades conexas. Con respecto a esto, entonces llegamos a la conclusión que hay un aumento considerable, porque a partir del año 2015, porcentualmente, la mayor cantidad de homicidios ocurridos en Pavas que han sido investigados bajo ajuste de cuentas o método profesional, que en este caso ya estaríamos hablando de sicariato, como lo comenzó Leonardo, estarían entonces ligados estrictamente a estas dinámicas delictivas. En este caso, acá como pueden ver, tenemos una línea de tiempo y acá lo que nosotros quisimos hacer es un cruce de variables entre la información que tenemos de carácter historiográfico que ha sido recopilado y lo comentó Leonardo de forma muy apropiada con la cantidad de estadística. Al inicio de este periodo podría hablarse que hay una cierta estabilidad en la cantidad de homicidios, pero bien nos mencionó Leonardo que históricamente se refleja que hay un control territorial o hay una dinámica de crimen monopolizada estrictamente por la pandilla o por la banda criminal del famoso alias El Indio. Esta persona mantuvo el monopolio durante un periodo de tiempo considerablemente extenso en Pavas, lo que repercutió a que se estabilizara de alguna forma. ¿Y por qué esto podría tomarse de esta forma que lo estamos comentando? Pues evidentemente, cuando se cuenta con ese tipo de control, se requiere desviar la atención y los esfuerzos policiales a otras dinámicas o a otras zonas que estén aledañas y por lo tanto tener una tranquilidad a la hora de desarrollar las mismas actividades criminales que realiza la banda en ese periodo de tiempo. Con los años, el Pollo, quien fue una de las personas colaboradoras de esta banda, se aleja de la organización y empieza a competir de forma directa por controlar el mercado. Evidentemente, esto genera una repercusión bastante interesante en la cantidad de estadísticas y de homicidios que se presentan, y tomando en cuenta que muchos de estos son, primero, ligados al narcotráfico o podrían ser ligados policialmente al narcotráfico, y segundo, que tienen relación con ajuste de cuentas o venganza, entonces podríamos decir que este conflicto entre bandas repercute en incidentes sociales, como es el tema del impacto en la cantidad de homicidios que son registrados, e incluso cabe el interés o la curiosidad más bien que cuando hay una actividad, más bien una acción negativa que repercute en la banda y en la forma de operar del Indio, por ejemplo, se desarrollaron distintos homicidios a personas cercanas, a personas de alta jerarquía dentro de la organización, o incluso procesos judiciales que culminó con la sentencia, ¿verdad?, de prisión del Indio en Costa Rica y también con una sentencia de prisión del famoso El Pollo en Nicaragua. Hay una capacidad reactiva que aumenta los homicidios. Es decir, cuando algo repercute negativamente hacia la banda del Indio, inicialmente tiene la capacidad o tuvo la capacidad de reaccionar y genera un impacto en el aumento de homicidios en los meses posteriores, tal y como muestra la gráfica. Por último, con el pasar de los años, esta primera premisa que les estoy comentando disminuye, pues cuando repercute también negativamente en la forma de operar de la banda del Indio, no se muestra la capacidad
que tiene desde un inicio. Hay que tomar en cuenta varias cosas. Primero, que su organización criminal ya estaba bastante afectada, habían cabecillas, había desmantelamiento del trabajo policial, tanto de fuerza pública como lo IJ, de la dinámica delictiva que estas personas realizaban. Entonces hay un debilitamiento de la organización criminal como tal, que no permite tener esa capacidad reactiva que se tuvo en un inicio. Y además entra en el ajedrez, en el escenario, el famoso alias Toruño, que fue el gringo, que fue encontrado también asesinado, ¿verdad? A finales del año 2017, y esto genera que con los años posteriores haya un decrecimiento, como lo pueden ver a partir del delito 17, hay un decrecimiento en la cantidad de homicidios. Pero esto podría deberse, según lo que nosotros hemos recopilado y con los cruces de información, a que ninguna organización criminal de las que realizaban la venta de drogas y las actividades conexas a este acto delictivo en la zona de Pavas tenía la capacidad hegemónica para controlar el mercado sobre las otras. Sin embargo, con el pasar del tiempo, en el año 2019 y posterior a este impasse, este pequeño tiempo de tranquilidad, aumentan exponencialmente y nuevamente la cantidad de homicidios se duplica, llegando de un 11 homicidios registrados en el año 2008 a 22 homicidios registrados en el año 2019, lo que otra vez nos vuelve a la dinámica que podría presentarse un conflicto, ¿verdad?, entre bandas que quieren hacerse nuevamente por el control y que repercute socialmente en disparar o aumentar la cantidad de homicidios que se presentan. Sebastián. Excelente, muchísimas gracias, Brandon. Terminamos con las presentaciones, pero antes de terminar con la actividad, quisiera darle la palabra al staff de gestión de vivienda y asentamientos humanos de la Municipalidad de San José, don Jorge Mora, doña Yerlin y Montero, y me parece que está por aquí también Karen Solera, no la veo, pero ok, le doy, aquí está Karen Solera también, entonces le daría la palabra brevemente a ellos y ellas. Y quisiera de verdad agradecerles tantísimo al staff por hacer posible esta investigación. El staff no solo garantizó que esta investigación se llevara a cabo dando un apoyo económico a la investigación que sirvió en particular para, digamos, pagar el trabajo el excelente trabajo de las dos asistentes, sino que también me ayudó muchísimo en lo que fue la gestión práctica de la investigación, facilitando contactos, brindándome un medio de transporte, ayudándome y colaborando cada vez que me fue necesario. Entonces, de verdad, muchísimas gracias en particular a don Jorge y doña Yerlin por el apoyo que dieron a la investigación, y adelante, quisiera darle la palabra a ustedes. Yerlin, por favor. Sí, bueno, buenas noches. Sumamente complacida de los resultados de esta investigación. Yo no solamente soy funcionaria, sino soy vecina de la comunidad y en este momento pues participo mi participación básicamente es para resaltar los resultados que como comunidad nos arroja una investigación de esta. Primero, que nunca habíamos tenido una intervención con un equipo tan nutrido, con las diferentes disciplinas, y precisamente que buscaran no solamente extraer información nuestra, sino darnos resultados de esta información. Es muy valioso, incluso para nosotros, algunos de los vecinos, tenemos la percepción de que todo el Rincón Grande es muy seguro. Para algunos es muy seguro, pero sí hay zonas complicadas que en algunos casos ni tan siquiera las teníamos dimensionadas. Pero bueno, esta investigación nos permite, incluso como desde la sociedad civil, y nos obliga a ponernos creativos para intentar buscar planes remediales para la situación que vive nuestra comunidad, que golpea principalmente a nuestra niñez y nuestra adolescencia. Muy complacida con los resultados. Fue un trabajo muy arduo, pero lo arduo del trabajo se compensa con
con esos resultados. Felicidades a todos y muchísimas gracias por el esfuerzo. Muy agradecida con todos ustedes. Buenas noches. Muchísimas gracias, Yelin. Bueno, en realidad, haciendo eco de las palabras de mi compañera Yerlin, en realidad es cierto que nosotros desde hace tres años prácticamente en este nuevo programa que tiene la Municipalidad de San José, que es un programa de mejoramiento del hábitat humano, donde nosotros sobre todo nos toca trabajar con las comunidades buscar en el florecimiento, digamos, de las personas como norte, más allá, digamos, de lo material. Nos encontramos que efectivamente son comunidades muy golpeadas. En el cantón de San José tenemos 59 comunidades en precario, en asentamientos informales, y digamos, bueno, como dice la investigación periodística, es muy la mención de las zonas de San José desgraciadamente lleva la batuta en las estadísticas de la criminalidad. Pero digamos, lo más importante de todo, más allá de nuestro interés, es que efectivamente tenemos una convicción, que es lo que hicimos en este proyecto, una convicción de trabajar íntimamente ligados con la universidad, porque estamos convencidos que efectivamente el mayor ligamen y el más importante que podemos tener la institucionalidad de este país es a través de la universidad. Y la Universidad de Costa Rica ha sido un gran aliado, digamos, no solamente en este trabajo, sino en otros, pero sobre todo, digamos, la gran virtud que tiene este trabajo es que efectivamente en un tema que para nosotros es fundamental, y no vista la criminalidad desde el punto de vista policial, que para eso están, digamos, los enfoques que estudios como estos ya demuestran que efectivamente hay que superarlos, sino a través de crear comunidad y haciendo que las comunidades puedan superar eso, porque en realidad no se trata de que la institucionalidad pueda estructurar programas digamos, digamos, o proyectos más donde se le dé, digamos, armas a la gente para que salga de la pobreza y mejore sus condiciones de vida, sino que también estructuralmente busquemos cómo digamos, solventar los grandes problemas sociales que tienen nuestra sociedad y nuestras comunidades. Entonces, ahí es donde efectivamente nos encontramos no solamente con la Universidad de Costa Rica, sino también con el Instituto de Investigaciones Sociales, que nos abrió la puerta, y sobre todo con la participación del doctor Saborido como líder de una investigación de este calibre, que en realidad es importantísima, porque en realidad abre el camino, no solamente acá, digamos, sino podríamos decir en San José, sino en todo el país, para poder efectivamente enfocar, digamos, y conocer, digamos, la realidad de lo que nos está afectando y digamos, está consumiendo muchas de nuestras comunidades, que es la criminalidad alrededor del narcomenudeo y, digamos, y los controles territoriales que tienen para efectivamente llegar a expandir su negocio. Entonces, en realidad hago, digamos, extensivo lo que dice mi compañera, en términos de que felicito, de hecho, digamos, con una gran base de satisfacción, el trabajo de todo el equipo que lideró el doctor Saborido, y digamos, este trabajo, digamos, no va a ser, espero que no sea el último que hagamos en esta línea de trabajo y con la Universidad de Costa Rica, porque en realidad nosotros necesitamos, a partir de este trabajo, empezar a diseñar políticas de mejoramiento del hábitat que, digamos, que nos hagan superar y nos hagan entender mejor para estos fenómenos sociales, estas patologías sociales, para poder llegar
a darle más armas, como dije anteriormente, a las comunidades para que tengan mayor, un mayor futuro, digamos así, promisorio, y como así efectivamente tengan más armas para poder defenderse junto con las instituciones públicas, en este caso el gobierno local, y para poder neutralizar, digamos, y plantear un mejor camino de desarrollo para las comunidades. Muchas gracias, y agradezco nuevamente a la universidad, al Instituto de Investigaciones Sociales y al equipo que lideró el doctor Sabolida. Buenas noches. Karen, no sé si querés decir algo vos también. Hola, Sebastián. Sí, porque Adelante. venía en camino y ya me encuentro aquí. Bueno, primero sí felicitarlos a Sebastián y equipo, tanto a la universidad como el Instituto de Investigaciones Sociales. Para nosotros como municipalidad es muy importante contar con este tipo de investigaciones a nivel territorial para impulsar así programas de desarrollo. Recordemos que actualmente hay un proyecto de saneamiento ambiental para lo que es Finca San Juan, en donde tenemos pues varias bandas ahí dominando el territorio, y bueno, son datos muy importantes pues que nos guían a nosotros también para llevar a cabo este tipo de proyectos en comunidad. Destaco pues sí, la validez, la importancia de tener datos tan actualizados para impulsar políticas, para impulsar programas, para impulsar proyectos, pero también destaco que es una investigación tan valiosa que no debe quedarse solo en esta parte. Ahora nosotros como municipalidad pues asumimos ese rol como gestores sociales para entonces enseñar a la comunidad qué puede hacer con este tipo de información. Me parece muy importante generar ese tipo de continuidad nosotros desde el gobierno local para que la comunidad impulse sus propios mecanismos para generar esa seguridad comunitaria e impulsar esa formación tanto en los niños, en los más jóvenes, en la población adulta, a partir de las organizaciones comunales que se apropien, ¿verdad?, de esta información, la hagan suya, la interioricen y que pues les sirva para generar más bien mecanismos para empezar a combatir este tipo de violencia urbana que se da en estas regiones. Y bueno, eso sería de mi parte, y muchísimas gracias, Sebastián. Muchísimas gracias a usted y muchísimas gracias a todo el equipo de investigación. Aprovecho para reiterar el agradecimiento a la Municipalidad de San José, para agradecer FUNPADEN por poner a disposición el trabajo de Brandon y agradecer en general todo el equipo de investigación que me acompañó a lo largo de este proceso. Hubo una fuerte dedicación por parte de todo el equipo, entonces de verdad muchas gracias. Y para finalizar también quisiera agradecer a todas las personas que colaboraron en la investigación, brindándonos tiempo para las entrevistas, brindándonos su punto de vista, su perspectiva sobre lo que acontece en las comunidades de Rincón Grande de Pavas. Y en particular agradecer a las personas residentes que nos brindaron su tiempo para hablar con nosotros. Pasaría a lo que son las preguntas. Les recuerdo que pueden hacer preguntas o comentarios a través del chat del Facebook Live del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica. Viendo las preguntas que ya se hicieron, Maritza Cordero Madrid pregunta, dice, hola, me interesaría saber si esta investigación puede replicarse en otras comunidades. ¿Qué se necesita? La idea de esta investigación, así como la planteamos, es que pueda ser replicada en cualquier comunidad del contexto latinoamericano. En particular, está estudiada para que se lleve a cabo en comunidades urbanas marginalizadas. El sistema de medición tiene indicadores precisos que no se delimitan al sector de Rincón Grande de Pavas. Entonces, la idea inicial es que este estudio sea un primer estudio de otros que podrían replicarse no solo en el país, sino también en otros países y otros contextos de Latinoamérica. Sin embargo, es necesario puntualizar el hecho que las personas que llevan a cabo este tipo de investigación tendrían que ser formadas y tener un amplio conocimiento en los temas de narcomenudeo, de violencia,
de violencia social, de violencia generada por estas bandas, y además experiencia en lo que es también la investigación social, porque cruzar estos dos elementos nos permite, por ejemplo, entender, así como le expliqué al principio, disculpe, entender eh, la persona con la cual se está hablando durante una entrevista, disculpen, entender si la persona está anuente a hablar, si puede hablar de algunos temas, cuándo es el momento de tocar algunas temáticas, cuándo es mejor dejarlas de lado, cómo se interrelacionan los diferentes elementos y los diferentes aspectos, las modalidades con las cuales hablar con una determinada persona. Y es por eso que creo que sí, el instrumento puede servir para ser aplicado en cualquier contexto latinoamericano, pero también tiene que ser llevado a cabo por personas que conocen profundamente el fenómeno del narcomenudeo, del control territorial, de la violencia en general y que tienen amplia experiencia en, digamos, investigaciones en ciencias sociales. Espero haber respondido a la pregunta de manera exhaustiva, y si no pueden hacerme otras preguntas. Después, Brian Garro pregunta: ¿el estudio parte de que la conflictividad entre bandas y policía es estrictamente por oposición o también contempla la posible complicidad en estas y la institución? El estudio tiene como objetivo principal el de estudiar el fenómeno del control territorial por parte de las bandas de narcomenudeo, y no se enfoca, digamos, el objetivo principal no es el de analizar el fenómeno de, por ejemplo, la corrupción policial en la zona analizada. Sin embargo, escuchando a las personas residentes de Rincón Grande de Pavas, existe, digamos, un distanciamiento entre las personas de las comunidades y las personas que trabajan, por ejemplo, los oficiales de fuerza pública. Muchas personas entrevistadas mencionaron que existen formas de corrupción y de complicidad, así como dice Brian Garro, entre las fuerzas policiales y algunos grupos de narcomenudeo. Yo no tengo los datos para decir que eso efectivamente se da, entonces no puedo hacer ese tipo de afirmación. Lo que puedo afirmar es que en las comunidades se tiene esta amplia percepción y que eso es lo que las personas dicen, ¿verdad? Creo que se necesitarían investigaciones ad hoc específicas sobre el tema de corrupción policial, ¿verdad? Para verificar si esto de hecho es así. Lo que podemos ver es que sí existe un distanciamiento no generalizado entre algunas partes de la población local y lo que son las fuerzas de policía. Por otro lado, también es importante decir que, a diferencia de lo que sucede en otros contextos latinoamericanos, las personas ven como solución el hecho que se podría, lo que requieren en general es que se tenga más policía, más presencia policial en las comunidades. Y eso también nos arroja un dato importante. Si hubiera una fuerte oposición o una oposición general y total de la población hacia la policía, las personas de las comunidades no pedirían más presencia policial. Lo que nos hace entender que estas, a su vez, hay una relación, digamos, contradictoria entre las comunidades y las fuerzas de policía, porque las primeras ven a los oficiales de policía en algunos casos como corruptos. Sin embargo, también muchos puntualizan el hecho que no es la totalidad de los policías, sino que son solo algunos, pero el trabajo, digamos, estas actividades, digamos, de desviación por parte de algunos miembros, lo que hace es manchar, digamos, la imagen de, no digo de la totalidad, pero sin embargo de una amplia parte de la policía. Entonces, digamos, el objetivo no era el de comprender y analizar la corrupción policial, pero estos son los datos que nos arrojó la investigación. Después, Paul Chávez pregunta: ¿el estudio identifica cuáles son las bandas? Sí, precedentemente lo que hicimos, la identificación de las bandas fue hecho sobre todo a través de el trabajo de mapeo con miembros de fuerza pública que ejercen sus funciones en Rincón Grande de Pavas. A las personas de las comunidades no se les preguntó directamente nombres de bandas, porque consideramos que esto iría, en un cierto sentido, a obstaculizar el proceso de la entrevista, porque lo que les decíamos a las personas, y de hecho era así, era que a nosotros no nos interesaba comprender
nombres de personas, digamos, directamente involucradas, porque esto no era, era una investigación policial, sino que era una investigación sociológica, digamos, en el cuadro de las ciencias sociales, que tenía como interés el de comprender el fenómeno y no quiénes eran las personas directamente involucradas. Y podíamos preguntar, lo que les decía a las personas que se sentían cómodas, podían decirnos los nombres de las bandas. Sin embargo, no se los preguntamos directamente, sino que les preguntamos, la banda que está presente aquí en este determinado barrio, Ringo Grande, es una, hay más de una, ¿verdad? Etcétera. Entonces, hablamos de la banda o las bandas. Y cuando las personas se sentían cómodas, ellas mismas nos decían los nombres de las bandas, pero no fue, digamos, un aspecto que preguntamos directamente para que las personas se sintieran cómodas en el transcurso de la entrevista. Después, siempre Paul Chávez pregunta cómo ha impactado el COVID la actividad de las bandas. Como expliqué en un principio, el trabajo de campo se llevó a cabo entre marzo 2019 y marzo 2020. En particular, la última entrevista creo que fue el 6 o el 9 de marzo. Entonces no conseguimos y se interrumpió. En realidad faltaba, la idea era hacer otras 2 entrevistas, pero que no hubieran arrojado datos significativos, porque yo creo que ya habíamos llegado a una saturación de los resultados. Pero no tengo datos sobre qué fue lo que pasó durante el contexto de COVID, porque según directiva de la Universidad de Costa Rica, el trabajo de campo tuvo que parar en ese momento, ¿verdad? Entonces, también por cuestiones de seguridad y, digamos, sanitarias. Entonces, los datos digamos, no están actualizados a lo que es el periodo de la pandemia. Nos pregunta también Paul Chávez que cómo se consigue el informe. Saldrán varias publicaciones digamos, científicas sobre todo, que presentarán los resultados de la investigación. Una en la cual se presentarán los resultados respecto al sistema de medición. Otras que presentará los resultados sobre la vivencia cotidiana en las comunidades y cómo el fenómeno de la violencia narcomediante impacta a las personas que viven en el Rinco Grande de Pavas. Y saldrán otras 4 publicaciones sobre temas relacionados a la investigación. El informe lo brindé a la Municipalidad de San José y vamos a valorar en un segundo momento si hacerlo público o no antes de que salgan las publicaciones científicas. Pero por cualquier información, quien quiera puede escribirme en mi correo, que como dije es sebastian.saborio@ucr.ac.cr. Creo que son todas las preguntas. Vamos a ver si hay alguna nueva. Me parece que no. O sí, un segundo. Para actualizar esto. Ok, aquí hay otra pregunta que no vi, que es, ¿las bandas solo se dedican a las drogas? No necesariamente. El objetivo de la investigación era comprender el fenómeno del narcomenudeo y la actividad de narcomenudeo, pero lo que vimos es que, según lo que nos dicen las personas residentes de Rincón Grande de Pavas, no todas las bandas, sino que algunas bandas se dedican también a otro tipo de actividades, como por ejemplo venta de alcohol, venta de armas. En algunos casos extorsionan a los taxis piratas, le piden lo que se llama peaje a los piratas. Extorsión a pequeños comerciantes, a pulperías, por ejemplo, a restaurantes, a sodas y ese tipo de actividades. Lleva a cabo también lavado de dinero, según residentes, y actividades de usura. Pero esas son cuestiones que nos mencionaron, pero sobre los cuales no tenemos datos concretos para poder decir que así es. A diferencia de lo que presentamos hoy, que sí son datos bastante sólidos y concretos. Y a ver si se me fue alguna otra pregunta. Y yo creo que eso sería todo. Entonces, repito el agradecimiento hacia todas las personas que participaron en la investigación y hacia las personas que le hicieron posible. También agradezco al Instituto de Investigaciones Sociales por brindarme la posibilidad de hacer esta investigación y la Escuela de Sociología también por brindar tiempo, parte de mi tiempo docente para hacer esta investigación. Entonces, sin más, cerraría la actividad. Muchísimas gracias. Y eso es todo.